Hola chicos, saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el párpado. Cuando hablamos de párpado nos referimos a una estructura externa de la superficie ocular que básicamente tiene como función la parte de dar transparencia, integridad a la superficie ocular, también de proteger y mantener y lubricada la superficie ocular como tal, y pues básicamente son dos pliegues, los cuales enmarcan la fisura palpebral. Encontramos el párpado superior, que está dividido por el pliegue en una porción orbital y en una tarsal. Es decir, esta es la porción orbital y acá tenemos la porción tarsal. Este pliegue que observamos aquí se forma a 4 milímetros sobre el borde de los párpados, que es mucho menos visible en pacientes de raza asiática. Hablando un poco sobre la anatomía de los párpados, vemos que la piel de los párpados está formada por la epidermis, la dermis y los anejos cutáneos. Eh, en estas porciones vamos a encontrar una amplia gama de tipos celulares, de muchos tipos de células que son capaces de proliferar y sufrir una transformación neoplásica. Por eso es muy común encontrar este tipo de alteraciones, sobre todo en pacientes de edades avanzadas. El margen del borde del párpado, que es lo que observamos aquí, se puede dividir en dos lamelas, en la lamela anterior y en la lamela posterior. La lamela anterior, es decir, la parte que está hacia la parte externa, tenemos la piel, ¿sí? Tenemos el músculo, que en este caso es el músculo orbicular en este gráfico, y las glándulas asociadas, como en este caso aquí vemos una pestaña, tenemos una glándula de meibomio, tenemos aquí una pequeña extensión del músculo de Riolano, acá vemos una extensión del músculo, de las glándulas de meibomio junto con el tarso. En la lámina posterior vamos a encontrar la placa tarsal, ¿sí? Es esta porción que está aquí, y pues la conjuntiva, que aquí observamos la conjuntiva, que luego hablaremos más adelante. Aquí vemos otro gráfico sobre la parte anterior del borde del párpado, como ya lo hablamos, está formada por la piel, por el tarso, por los folículos y por ciertas glándulas. Aquí vemos la extensión del músculo de Riolano y en la parte posterior vamos a encontrar la conjuntiva. Asimismo, en este gráfico vemos la parte anterior, que es lo que está hacia la periferia, hacia lo externo, y la parte anterior, es decir, lo que está hacia adentro, por mencionar ese término. Aquí vemos otro gráfico sobre el proceso de inervación del párpado. Dentro del párpado no solamente es necesario la parte sensitiva, la parte de reflejo, sino también la parte motora. En los movimientos de apertura y de cierre de los párpados, pues dependen de que la función neurológica de los nervios que inervan a estos músculos cumplan adecuadamente su función. Hablando un poco sobre la embriología de los párpados, vemos que tanto el párpado superior como el párpado inferior surgen de una interacción inductiva entre el mesodermo y el ectodermo superficial. Es un proceso de fricción en el cual aparecen condensaciones encima y debajo de la vesícula óptica, y estos dan lugar a los párpados superior e inferior respectivamente. Este proceso surge por tres etapas, que tenemos el crecimiento, donde se ven los primeros esbozos, luego en los procesos de diferenciación, es decir, que ya se van desprendiendo y se van alejando más de la vesícula óptica que lo rodean, y por último el proceso de maduración, donde estos ya pues se separan y empiezan la formación de sus glándulas. A partir del, como lo hablábamos, a partir del mesodermo y el ectodermo superficiales se originan los párpados, y a partir de la cuarta y quinta semana de gestación inicia la diferenciación y ya se ven ciertos esbozos y ya se notan visibles los párpados, siendo un poco más transparentes, pues, porque se está formando piel todavía. A partir del tercer y cuarto mes aparecen los folículos pilosos y glándulas, como son las glándulas de Sayce, Moll y meibomio. Del mesodermo surgen el tarso, los tabiques, toda la parte que da movimiento, los ligamentos, el músculo de Müller, el elevador del párpado superior, los retractores palpebrales, los ligamentos suspensorios, y observamos que entre el séptimo y octavo mes de gestación ya se separan como tal los párpados. Como es un proceso inductivo, en esta imagen se puede
presentar mejor, vemos que estas son las capas del mesodermo, ¿sí? Que por interacción de estas capas entran en un proceso de fricción, luego se unen como tal, y por último, en una fase de proliferación y migración de células que se dirigen hacia la parte media, pues posteriormente estos están unidos y durante la fase de maduración ya se separan. Como lo mencionábamos anteriormente también, las funciones de los párpados tenemos que participan en la secreción de la película lagrimal. En los párpados pues encontramos glándulas, como son el caso de las glándulas de Meibomian, las glándulas sudoríparas de Henle y de Wolfram, que se encargan de dar ciertos componentes para la estabilidad de la película lagrimal. También se encargan de la humectación y de bombeo lagrimal. Una vez que ya la producen, pues lo que hacen el movimiento del parpadeo, imagínenselo como el barrido de los parabrisas de un carro. Esparcen la lágrima por toda la superficie ocular. Y por último, otra de sus funciones es la protección del globo ocular a través de las pestañas sensitivas, manifestándose como un parpadeo reflejo. La hendidura palpebral, este espacio pues, que separa el párpado superior como el párpado inferior, es más prominente en el centro, pues, y a medida que se dirige hacia la periferia se va disminuyendo. Esta se considera de 10 a 12 milímetros en su eje vertical y de 30 milímetros en su eje horizontal. De 10 a los 25 años aumenta y después disminuye pues, por las mismas características de colágeno que contienen los párpados. Las capas, aquí las observamos de capa más, iniciando con la capa más externa hacia la capa más interna. Hablaremos de ella, un poquito de ella a continuación. Empezando con los párpados, la piel de los párpados es la piel más fina del organismo, siendo esta de 0.6 a 1 milímetro. Como hablábamos anteriormente, es una porción o una estructura del cuerpo humano donde se encuentran numerosos folículos pilosos y glándulas sebáceas, y por ello la aparición de estas alteraciones que se manifiestan con mayor intensidad en las edades mayores. ¿Sí? Luego tenemos la capa más interna a ella, que es la capa celular subcutánea y submuscular. Aquí vamos a encontrar la parte de los músculos. Vamos a hablar un poco sobre el músculo orbicular, que pues está dividido en tres porciones, siendo la porción orbicular, la porción preceptal y la porción pretarsal. Luego tenemos también las fibras del músculo de Riolan, que se localizan en el borde palpebral y ayudan en los procesos de apertura de los párpados. Este músculo está inervado por el séptimo par craneal, o sea, por el nervio facial, y el parpadeo provoca una contracción del músculo orbicular. No solamente, bueno, la contracción de este músculo como tal es un mecanismo de bombeo, ya que la glándula lagrimal se encuentra cerca de la porción de este músculo y lo que hace es, pues, es como esparcir esa lágrima, la parte acuosa de la lágrima. Luego tenemos la capa fibrosa, donde se encuentran los tarsos. Los tarsos, pues básicamente su función es permitir el anclaje, en este caso de los retractores, de los párpados. Los retractores son los que permiten la apertura de los párpados, como son el músculo elevador del párpado y su aponeurosis correspondiente. También los músculos de Müller y los retractores del párpado inferior. En el tarso vamos a encontrar las glándulas de Meibomian, y hablamos anteriormente, que se encargan de producir el componente lipídico de la película lagrimal. Luego también tenemos el septum orbitario, que se encuentra entre el reborde orbitario y el tarso, y pues hace como una especie de barrera y de colchoncito entre la órbita. También tenemos el tejido conectivo que lo separa del esqueleto. Tenemos también la conjuntiva tarsal, la conjuntiva del tarso, o sea, la conjuntiva del borde palpebral. Esta es una mucosa transparente, como observamos aquí. Esta contiene glándulas secretoras de mucina. Toda esta porción que encontramos aquí. Encontramos las glándulas de Wolfram y de Henle y las células calciformes, que son células que producen el moco, por decirlo así, el moco que permite la adherencia de la película lagrimal. Aquí en otra imagen del tarso podemos ver la disposición. Bueno, no sé si se aprecia bien, pero aquí hay unas especies de conductillos, que es por donde drena el contenido de las glándulas de Meibomian. Esta coloración verde que se observa aquí
es porque se ha hecho un test a través del colorante verde de lisamina que tiñe las células muertas que se encuentran en esta porción, pues, y es un método diagnóstico para el ojo seco evaporativo, que no se pretende evaluar qué tanta cantidad de contenido lipídico está produciendo las glándulas de meibomio, y también se utiliza sobre todo en adaptaciones especializadas de lentes de contacto. Aquí vemos otra imagen, vemos la pestaña, este es el borde del párpado, ¿no? Acá está la piel y acá está la conjuntiva. Tenemos la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar, tenemos la lámina tarsal, la glándula tarsal y las glándulas. Okay. Aquí vemos lo que les hablaba sobre las glándulas de meibomio, que se encuentran, así en su punto de salida se encuentra en el borde, pero ya vimos que como tal el proceso acinar se encuentra dentro de los tarsos. Entonces aquí vemos de forma sintetizada las glándulas que encontramos. Tenemos las de meibomio, que son las del espesor de los tarsos, son glándulas sebáceas, que las podemos observar. Bueno, aquí está el tarso y aquí están las glándulas de meibomio, estas que están de color naranja. Tenemos las glándulas de Sayce, perdón. Estas son sebáceas y están anexas a los folículos pilosos de las pestañas, es decir, son glándulas sudoríparas, al igual que las glándulas de Moll. Estas se van a encontrar en esta porción. Tenemos también las glándulas de Moll, que se encuentran también en el borde libre, son glándulas sudoríparas y por cada pestaña tiene glándulas de Sayce, Moll y meibomio, ¿sí? Las lagañas que nosotros visualizamos en los pacientes y en nosotros mismos son la combinación de la secreción de meibomio y de Sayce, ¿okay? Es como la parte grasosa y una parte mucosa. ¿Okay? Los movimientos de los párpados, tenemos los movimientos de apertura. Este se origina a través de la contracción del músculo elevador del párpado. Este es un movimiento básicamente en contra de la fuerza de gravedad. Está ocasionado, como ya lo hablábamos, por el músculo elevador, que se encuentra inervado por el nervio motor ocular común tendinoso, a través del recto, que también inerva al recto superior, y pues aquí se origina la ley de Henry, que nos manifiesta de que en ambos ojos debe existir la misma coordinación y la misma fuerza del nervio que es otorgada a ambos músculos para que éste pueda pues realizar el movimiento simétrico de los párpados. Este músculo se inserta a través de una aponeurosis que forma un pliegue cutáneo, y cuando este se separa es cuando aparece la ptosis. La alteración que se conoce como ptosis es la caída del párpado, es decir, que el músculo elevador ya no percibe la inervación y lo que hace es que ya no funciona, o sea, se cae, ¿sí? Ya no tiene esa fuerza que le permitía poder abrirlo. El desplazamiento habitual de la apertura está entre 14 y 17 milímetros, y cuando es inferior a 4 milímetros ya se considera patológico. Los retractores del párpado están pues básicamente en los movimientos de la mirada inferior. ¿Okay? Otros músculos que también intervienen en este proceso son los músculos retractores del párpado inferior, sobre todo cuando se mira hacia abajo, pero se mantienen los párpados abiertos, ¿sí? Eso es lo que permite que no se cierre como tal, como una especie de bloqueo. Y también los músculos lisos de Müller, que como vimos en anteriores imágenes, se adhieren a la parte más externa del borde palpebral. Otro de los movimientos es el movimiento de cierre, que está dado también asimismo por el orbicular, que es el principal músculo que realiza la prolongación, y en este caso es inervado por el séptimo par craneal o el nervio facial. Como ya lo vimos en otra imagen, este contiene tres porciones: pretarsal, la porción pretarsal, preseptal y la porción orbitaria, que ya vimos que se encarga también del movimiento de bombeo. Dentro de los movimientos de cierre encontramos los movimientos de una subdivisión, que son los movimientos de parpadeo, el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. El parpadeo, pues, este puede ser espontáneo,
puede ser reflejo y puede ser voluntario. El espontáneo es el que aparece cuando se presenta algún estímulo. Es decir, bueno, de hecho es un reflejo que viene desde eras primitivas, que cuando se acerca un objeto o alguien parpadea frente a nosotros, son los reflejos primitivos, lo que hace es provocar el cierre de los párpados. También cuando se escuchan ruidos fuertes o intensidad de la luz y aproximación sorpresa de objetos. ¿Sí? Tenemos el movimiento, el parpadeo reflejo, que es el que se da en condiciones normales, el que cumplimos y que hacemos de 15 a 20 veces por minuto. Varios estudios dicen que las mujeres parpadeamos más que los hombres, pero otros mencionan que no es así. Así que eso queda a consideración de investigar. Y el parpadeo voluntario, pues que este puede ser monocular, que es cuando se coquetea, el guiño, y también haciendo pues voluntariamente binocularmente. El blefaroespasmo es un movimiento bilateral, involuntario, intermitente o persistente de cierre espasmódico del párpado. Hay una subclasificación también que el blefaroespasmo también se manifiesta en casos de situaciones elevadas de estrés, cuando el párpado parpadea mucho, o sea, está como en una especie de temblor. Y el espasmo hemifacial, que es básicamente cuando hay una irritación del séptimo par craneal, y este es unilateral. ¿Okay? Es decir, en este caso el párpado pues no se cierra. Este es los casos cuando las personas sufren parálisis faciales y se nota esta afectación con mayor intensidad. Dentro de la irrigación e inervación he dividido esto lo más sencillo posible. Entonces vemos que en el párpado encontramos dentro de su irrigación las arterias, que es la arteria palpebral superior e inferior, y estas arterias son drenadas a través de la vena oftálmica, de la vena temporal superficial y de la vena facial. Dentro de los nervios del párpado, como hablamos, hay nervios que se encargan de la motilidad, que provienen del facial y del motor ocular común, que se me olvidó ponerlo allí, y los nervios sensitivos, que son el nasal, el frontal interno, del lagrimal y del suborbitario, pues que son también cuando se reciben estímulos cerca del párpado, los que provocan dolor, molestias y todas estas cuestiones, ¿sí? La parte sensitiva. Dentro de los párpados también vamos a hablar un poco sobre las cejas y frente, que básicamente su función es es proteger. Estos son residuos del desarrollo embrionario, es la barrera más exterior de la superficie ocular y lo que hacen es que las partículas de suspensión del aire no entren al globo ocular. Son sensibles y producen una reacción de reflejo parpadeo. Parpadeo reflejo, bueno. En las cejas, pues vemos que los pelos de las cejas, los folículos, crecen en diferente dirección y es un elemento de expresión humana. La posición de estas depende funcionalmente de una acción recíproca de los músculos elevadores y depresores, porque ya no solamente se encargan de la parte de los párpados, sino también emitir expresiones como tal con las cejas. Como, bueno, otra de sus funciones, la elevación de las cejas, ayuda a despejar el eje visual. Esta es una respuesta compensatoria a la edad, cuando pues se va perdiendo esa flexibilidad o esa fuerza, esa acción refleja para mantener los párpados en apertura, pues haciendo la elevación de las cejas permite compensar un poco esto. Cuando miramos hacia arriba, pues también los párpados se elevan porque el músculo superior, que es el músculo recto superior, con el músculo elevador del párpado, contienen la misma inervación. Entonces, ese es el movimiento, esa es la explicación por la cual se acompañan esos dos movimientos. Ya hablábamos de respuesta compensatoria para tratar de despejar el eje visual y lo de la mirada superior. ¿Okay? A continuación vamos a hablar un poco sobre los trastornos, sobre ciertas patologías relacionadas a los párpados. Las más comunes. Tenemos el chalacio y el orzuelo, que es muy frecuente encontrar esto que en nuestro medio le dicen preñada, he escuchado que le dicen. Entonces, parte del rol del optometrista es, bueno, sobre todo ustedes que están durante los primeros niveles, es la parte de prevención y de promoción de la salud visual. Entonces, es muy diferente
el calacio o el chalacio que el orzuelo, ya que el chalacio es una inflamación de una de las glándulas, como ya vimos, que se encuentran en el borde del párpado, pueden ser hasta de 6 de mol, y el orzuelo pues es una infección bacteriana por lo general de estas glándulas. ¿Sí? El tratamiento pues es totalmente distinto, porque en este es una inflamación y en este es una infección, ¿ok? Que si no se trata a tiempo pues se puede complicar mucho. Vemos aquí también los quistes dermoides, como se manifiestan como pequeñas tumefacciones a nivel de los párpados que tienden a ser dolorosos. Acá vemos también otro tipo de quistes dermoides, verrugas a niveles de los párpados, alteraciones neoplásicas que sobre todo surgen en edades de la tercera edad. Una patología muy común son los chantelasmas, que son lesiones se manifiestan como pequeñas tumefacciones, como pequeños bultos, sobre todo en el párpado superior, y pues aquí observamos múltiples lesiones más pequeñas, se ve el cambio de color en la piel, sin embargo no hay una lesión tan pronunciada. Aquí tenemos con papiloma, ¿sí? Podemos encontrar los párpados debido al gran contenido que tienen de células y de glándulas, es muy frecuente encontrar este tipo de tumores y quistes. Aquí vemos otro tipo de tumores que, bueno, depende de su coloración y de su aparición, pueden ser benignos o malignos. Aquí vemos también que no solamente se manifiestan en los pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos, como manchas a nivel dermoide, también inflamación en la salida del conducto nasolagrimal. También en las pestañas es muy frecuente encontrar estas alteraciones, como la desviación de las pestañas, hablamos de los términos de triquiasis. La triquiasis pues es una alteración donde las pestañas crecen fuera del margen palpebral, bueno, dirigidas hacia el margen palpebral, y es muy común encontrarlas en consulta. En este caso, muchos pacientes vuelven a ser reincidentes, es decir, se le retira la pestaña porque obviamente es molestoso tener eso allí porque roza la córnea, y recordemos que la córnea es el tejido más sensible de todo el cuerpo humano. Entonces imagínense en esa sensación de estar ese roce permanente allí. En muchos casos se llegan a hacer mediante crioterapia, se llegan a eliminar para que no nazcan nuevas pestañas allí. En muchos casos resulta bueno y en otros casos, pues como vemos aquí, se forman depresiones que complican también el barrido lagrimal. Otros trastornos en las pestañas, tenemos tosis de pestañas, y que las pestañas se dirigen hacia abajo. Tenemos la tricomegalia, que es la aparición excesiva de pestañas. Tenemos la madarosis, que es todo lo contrario, es decir, que las pestañas se caen. Esta puede ser congénita o puede ser adquirida, sobre todo cuando se usa excesivos productos en las pestañas, ¿sí? Y la poliosis, que es cuando las pestañas se ven como con canas, sufre un encanecimiento. En los párpados también se pueden manifestar enfermedades alérgicas, esto es como la fase inicial, ¿sí? Y sobre todo en pacientes cuando están expuestos a sustancias o elementos propios de su alergia, y estos pues ya son casos más complicados donde ya se ha cambiado la coloración como tal de los párpados. Aquí vemos que también ciertos virus generan alteraciones como el molusco contagioso, que puede estar relacionado a enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las pestañas, de los párpados, disculpen, es muy común encontrar blefaritis. La blefaritis es, bueno, cuando decimos bléfaro, el término bléfaro, nos referimos específicamente a párpado. Todo lo que termina en itis es una inflamación. Entonces, la blefaritis es una inflamación de los párpados. Esta puede tener muchas causas, ¿sí? Es muy frecuente encontrarlo, sobre todo en nuestro medio, dependiendo pues su característica, que estoy segura que ya han estudiado esto en microbiología. Puede ser, de dónde se encuentre, puede ser esta blefaritis anterior y blefaritis posterior. La anterior es la que es más común. Esta por lo general es por estafilococos. En las pestañas vamos a encontrar depósitos duros
como si fueran lagañas, pero la diferencia es que llega el paciente, le revisamos los bordes, aquí podemos observar, exacto, aquí está. Esta es una blefaritis anterior, cuando está en su fase escamosa. Entonces llega el paciente y a veces confundimos porque pensamos que son lagañas. Entonces nosotros utilizamos un hisopo, es lo más común, y pues movemos un poco, las lagañas se mueven, pero la escamita de la blefaritis se queda allí. Esta pues, se puede manifestar tanto párpado superior como párpado inferior. Quería hacer mucha acotación en esto, porque uno de los problemas más comunes de compartir maquillaje, esto va, bueno, sobre todo para las chicas, el compartir maquillaje y el utilizar productos de eliminación de maquillaje que son grasosos pueden hacer ese tipo de complicaciones o una blefaritis posterior. Cuando hablamos de blefaritis posterior, específicamente nos referimos a que las glándulas de Meibomian, yo les comenté que de aquí sale una grasita, ¿no? Aquí se ve como, bueno, en este caso la grasita ya está seca. Aquí se puede observar que, bueno, aquí está inflamado, pero, bueno, ya está taponado. Dentro de este borde, pues, al utilizar un producto grasoso, es decir, vaselina o aceite para retirarse el delineador o el rímel, puede llegar a provocar esta alteración, que hay este taponamiento, porque aquí ya se produce grasa y aplicar más grasa pues es negativo. No vamos donde hay grasa, aplicar más grasa. En casos más complejos pues se da esta complicación que se conoce como la producción en pasta de dientes, es decir, la grasa. Imagínense que es un aceite que está drenando. El aceite se tapona y se vuelve como una mantequilla, como una manteca, ¿sí? Se endurece. Y pues obviamente con ese taponamiento se pueden dar lugar a más complicaciones porque no hay una homeostasis ni hay un adecuado equilibrio en la superficie ocular. Por ello la importancia también para los chicos que tienen pues a sus novias, a sus mamás, a sus hermanas, a sus esposas, hacer esta recomendación de que los bordes de los párpados no se limpian con vaselina, ni con aceite, ni con desmaquillantes que estén a base de aceite. Hay muchos productos que pueden utilizarlos, el agua micelar, el agua de rosas, que no contienen contenido grasoso y son económicos sobre todo y permiten el lavado adecuado de los párpados. Los hombres también pueden utilizar dentro de la higiene palpebral, ¿no? Obviamente durante bueno, en los niños también es muy frecuente encontrar estos casos de blefaritis. Como experiencia, cuando ustedes vayan a hacer vinculación a las escuelas, esperemos que se retome la normalidad cuando ustedes ya puedan ir a sus vinculaciones en quinto semestre, van a darse cuenta de que en las escuelas es muy común encontrar esto, porque los niños muchas veces no llevan una adecuada higiene a nivel palpebral, pero pues por eso estamos nosotros para encargarnos de la promoción y de la prevención de la salud visual. Estos que ven aquí se llaman Demodex, es una especie de parásitos que imagino que ya lo vieron con la doctora Patricia. Se manifiestan como una especie de triángulos a nivel del borde palpebral y pues no solamente están en los párpados, sino que también pueden estar en la cara cuando no existe una adecuada higiene. Así es como se ve este animalito de cerca. También en casos más complicados está la pediculosis, que es la aparición de piojos púbicos en las pestañas, ¿sí? Es muy poco común encontrar, pero es para que lo sepan. Hay otro tipo de blefaritis, que esta se manifiesta a nivel de los cantos externos, causa inflamación y en casos más complicados pues ya existe como una resequedad. Esta es una tabla, lo que hablábamos sobre los parámetros que se consideraban normales y patológicos de los valores de la apertura palpebral como, bueno, de la apertura palpebral en sí, cuando ya se considera tosis y cuando no, que muchas veces está relacionado a síndromes, como en este caso el síndrome de la parálisis de Bell, donde el párpado está en tosis, pero cuando el paciente abre la boca, ¿sí?
la acción de los músculos masticadores, la tosis desaparece. Aquí vemos también otras alteraciones como el ectropion. El ectropion, perdón. El ectropion es una condición cuando el párpado se protruye hacia afuera, sobre todo en edades más avanzadas. También tenemos el telecanto, que es cuando hay una distancia grande entre canto-canto. Hay otros síntomas que también se relacionan a tosis. En este caso también vemos que hay un telecanto, que hay un epicanto. Creo que tiene una imagen de epicanto, así. Que es el síndrome de blefarofimosis. Otra de las alteraciones, en este caso vemos el entropion, que es cuando el párpado se protruye hacia adentro y ocasiona pues alteraciones a nivel de la córnea. Aquí vemos casos donde hay un coloboma de párpado, es decir, que no está el párpado completo. La criptoftalmia, que es cuando el párpado no se separó en las etapas embrionarias, no hubo ese proceso de inducción, que puede ser incompleto como en este caso e incompleto como se manifiesta acá. También tenemos un microbléfaro, es decir, un párpado muy pequeño asociado a anoftalmia. El término anoftalmia es cuando no existe globo ocular. An significa no y oftalmia, pues en este caso ojo. Estas ya son alteraciones mucho más complejas, que en este caso es un abléfaro, es decir, que no hay párpado, y se manifiesta de esta manera cuando el paciente ya se le hace un injerto de piel. Esta es la bibliografía que he utilizado. Espero que vean el video, chicos, y las recomendaciones se las voy a pasar por el virtual y también por el grupo. Eso es todo.